Kyoto Animation, o simplemente conocido como KyoAni, es un estudio de anime bastante peculiar. El historial de animes del estudio es muy irregular en cuanto a calidad, ya que es uno bastante traicionero, ya que si bien algunos trabajos adaptados son decentes o hasta llegando a ser buenos, también hay muchos animes que se quedan en la media con mucho potencial sin explotar, algunos con menos problemas a diferencia de otros. No son animes malos porque no tengan algo que decir o no tengan mensajes ultra profundos, sino que estos tienen problemas para ejecutar una premisa tan simple y que no poseen una gran ambición, ya sea narrativa o cómicamente hablando, o hasta las dos de hecho. Claro, no todas las obras se pueden evaluar igual, ya que se toman en cuenta algunos factores como la propia ambición o el propósito, pero la mayoría tienen algo en común. Son animes simpáticos, muy entretenidos y fáciles de digerir, y esto ocurre por razones como los altos valores de producción, o el estilo mundano mezclado en ocasiones por elementos surrealistas. Por lo mismo es que el estudio gusta de tanto al tener obras fáciles de digerir y disfrutar, aunque claro que siempre se valorará más una obra que cuya ambición sea superior al que normalmente el público está acostumbrado. Sin embargo, y es en esta cuestión donde entra el 26º trabajo de serie de anime de KyoAni, Violet Evergarden. Es un anime estrenado durante la temporada de invierno del 2018, el cual es la adaptación de la novela ligera homónima de 2015, cuenta con 13 episodios y fue dirigido por Taichi Shibate. Esta historia nos cuenta el presente y el pasado de Violet Evergarden, una chica huérfana que ingresó al ejército y fue entrenada con tal crudeza para convertirse y ser tratada por todos como una arma de guerra. Todos menos por el comandante del ejército, Gilbert Boungain-Villea, que es básicamente su tutor y el único que la trata tal cual es, una humana. Sin embargo, la guerra acaba con un bombardeo el cual provoca la muerte del comandante, por lo que Violet se separa de él, quedando internada por 120 días para recuperarse de sus graves heridas, perdiendo sus brazos en el proceso, hasta que es recogida por Claudia O'Higgins, un buen amigo de Gilbert que obtuvo la orden de que Violet sea adoptada por la familia Evergarden, y empieza a laborar en la compañía postal de su pueblo y teniendo el rol de Auto-Memory Doll, escritoras que plasman su talento al redactar los pensamientos más profundos de la gente. Ella emprenderá un viaje para no solo ayudar a quienes más la necesitan, sino también, en busca a la respuesta de las últimas palabras que escuchó de su comandante, te amo, al desconocer por completo el significado de estas. El contexto se divide en dos segmentos, el presente, el cómo ayuda a sus clientes, reflexionando de los pensamientos de la gente que ella transcribe, y el pasado, el cómo fue encontrada, su relación con Gilbert, y batallando durante la guerra. Si bien el anime sigue la misma estructura que los denominados animes tristes, que consiste que la primera mitad te pongan el contexto inicial y los personajes ayudan a otros con sus problemas, con sus habilidades o algo más en concreto, para que en la segunda ocurra un desmadre y los personajes se concentren en un único tema, en descubrir algo en común. Claro que Violet Evergarden sigue el anterior lineamiento, pero la diferencia entre este y esos animes, es que aquí te dan el tiempo suficiente para conocer tanto a la protagonista como a su entorno, ya que esta no es una historia sobre ella interactuando con el mundo, es una historia sobre el mundo interactuando con Violet Evergarden. Por lo mismo el ritmo del contexto inicial del anime es lento, porque se emplea un arco introductorio sobre si Violet está realmente capacitada para ejercer su labor. Claro que nadie es tan estúpido para pensar que un completo desconocido que apenas tiene experiencia para controlar sus cualidades tendrá de la nada una responsabilidad tan grande al punto que medio mundo dependa de él, claro que no. Pero primero, quisiera ir por el contexto del pasado, ahí verán el porqué. Realmente y sin miedo a equivocarme, esto es lo peor que tiene el anime, pero vayamos por puntos. Mi problema con el pasado de Violet no es necesariamente su relación con Gilbert, ya que en realidad está bien construida. A diferencia de otros personajes que se vuelven tan leales de golpe hacia otro, e incluso llegándose a obsesionar con el individuo, con una exposición tan pobre que se limita en mostrar cortas escenas sobre el cómo se conocieron pero no el cómo se desarrolló su vínculo afectivo, en Violet Evergarden se muestra claramente el por qué la protagonista se vuelve tan leal a su tutor. Todos trataban a Violet como si fuese un arma de guerra, un muñeco que, en el momento que ya no se pueda usar, será mera basura. Gilbert, a diferencia de los demás, es el único que en toda su vida la trató por como es, una niña. Él sabe que es muy petrificante y traumático todo lo que ha tenido que vivir, no solo por ser una niña, sino por ser alguien perdida y solitaria. Se nos muestra el cómo se conocieron, el cómo Violet sintió un abrazo por primera vez, el cómo ella aprendió a hablar, a escribir, a mostrar una emoción, y todo por la crianza que él le dio. E incluso, la primera escena del anime es en un punto donde Gilbert felicita de Violet y le pregunta si quiere llevarse algo de la feria.
Ella decide llevarse un broche de color verde esmeralda, porque según ella, el color de los ojos del comandante son del mismo color, evidenciando bastante el gran afecto que ella le agarró. Son flashbacks que suelen aparecer de manera puntual en todos los episodios para poder contextualizar la relación, y lo hace sutilmente, porque no te muestran todo de golpe, y de ejemplo tenemos a la primera escena del anime. A diferencia de escenas como el origen de Violet o cuando ambos individuos se conocen, la escena de la feria es excelente para abrir la historia porque representa lo que la protagonista debió haber vivido en su niñez, un día ordinario mostrando un paseo entre padre e hija sin intervención. Además de lo anterior, también posee sutileza en relación a la última voluntad de Gilbert. Dicha en sus últimas palabras, era que Violet fuera libre y viviera su propio camino. Por lo mismo, la decisión de comprar el broche de color verde esmeralda fue de ella sin ningún tipo de intervención y, por lo tanto, dicho broche se vuelve algo especial para la protagonista, al punto de ser un objeto indispensable en su vestimenta. Razón del por qué se pone ansiosa al saber que dicho broche se perdió. Es un simbolismo que la serie ejecuta de buena manera no solo por la relación de ambos personajes, sino también por aspectos técnicos, aunque eso lo veremos más adelante. Y para reforzar esto, el hecho que la escena en donde ambos personajes se conocen no sea la primera, hace que sea más entendible el sentimiento de lo que significa abrazar a alguien que, en toda su vida nunca ha sentido dicho afecto. Porque para el momento en el que aparece el flashback ya sabíamos cosas como que Gilbert era el único que no trataba a Violet como basura, ya se nos había insinuado cuál era la química en ambos, y ya sabíamos cuál fue la última voluntad del comandante. De no haber estructurado el pasado de Violet de esa manera, entonces no habría sutileza al mostrarte todo de golpe y sin filtros, además de que el simbolismo narrativo que conlleva el broche esmeralda se perdería y lo dejaría como algo meramente estético, y que el momento donde ella sabe que se perdió estaría totalmente fuera de contexto. La relación de Violet y Gilbert, la razón del por qué se emprende el viaje por el mundo en primer lugar, es algo que está bien construido y es perfectamente entendible el por qué la protagonista siempre piensa en el comandante. Pone su bienestar por encima del suyo, razón del por qué aún llena de heridas decide cosas como el escribirle un informe, aún sabiendo que sus manos están hechas una mierda, e incluso, aún después de perder sus brazos, intentó salvar a Gilbert usando únicamente sus dientes. La sutileza reina porque no hay actitudes que no tengan explicación, todas las tuvieron ya sea usando el diálogo o usando la imagen, o sea, que las cosas hablen por sí solas sin que te las tengan que decir. Violet だ。成長すれば、君はきっとその名前にふさわしい女性になる。Pero si la relación principal está bien, entonces ¿cuál es el principal problema de este segmento? Casi todo lo demás que se concierna sobre la guerra es muy, pero muy pobre. Lo que se concierna al contexto general sobre la guerra se encuentran muchos problemas. Es que primeramente es una herramienta para que el anime tenga un escenario trágico y justifique las carencias emocionales y sentimentales de la protagonista. Que reitero, en cuanto a la relación que tiene con su tutor es sutilmente buena y funcional, pero cuando se trata de la guerra en sí misma, el contexto es demasiado pobre, por no decir inexistente, ya que ni siquiera sabemos el por qué inició en primer lugar. Tampoco sabemos sus beligerantes, quiénes fueron los más afectados y beneficiados tanto antes, durante y después de esta, qué impacto tuvo a nivel económico, ambiental, emocional y mental para la sociedad, lo cual le afecta a la construcción de mundo del anime. Esto último no es tan grave porque el mundo de Violet Evergarden es uno muy ordinario sin emplear elementos fantasiosos como superpoderes, hechizos, brujas y mamadas así. Sin embargo, de todos modos le sigue afectando, ya que introduce un conflicto bélico que sí o sí tendrá su debido impacto en distintas áreas a las personas y al entorno. Tampoco es que el lapso de tiempo pueda justificar un gran cambio, ya que recordemos que pasan un total de 120 días, entre que termina la guerra y la recuperación de Violet. 4 meses aproximadamente, podrán haber arreglado ciertas cosas, pero no creo que sea el suficiente tiempo para eliminar o contrarrestar toda consecuencia de un conflicto que duró 4 años. No digo que el problema sea que la sociedad mejore o contrarreste cualquier consecuencia de algo que duró casi media década, pues el cambio será inminente lo queramos o no, pero el lapso de tiempo es cortísimo para que sea siquiera creíble el hecho que todo parezca ordinario, que la guerra no tuvo ningún impacto en ninguna área.
Y esto es importante más que nada por el asunto mental y emocional, ya que si Violet está jodida por el tema de la guerra, que obviamente es el foco principal de la trama al estar relacionado a la razón del por qué viaja por el mundo ayudando a las personas, seguramente más de una estará en la misma situación o en una similar. Y menciono lo anterior porque en realidad, el anime sí le da importancia a esto último, ya que los episodios 3 y 11 están centrados más específicamente en temas de guerra, pero siguen sin presentar algún tipo de impacto gigante a la sociedad, pero ya llegaremos a eso y el cómo ejecutan todo en conjunto. Ahora con el contexto del presente. Como había dicho anteriormente, hay un arco introductorio que abarca los primeros 3 episodios del anime relacionados al cómo Violet empieza a ejercer su labor. El trabajo consiste en que deberá de transcribir los pensamientos de la gente, con un toque emocional para que las palabras tengan ese poder sentimental para que la persona que reciba la carta lo sienta. Ella decidió trabajar con ese rol en búsqueda del significado de las últimas palabras de Gilbert, lo cual tiene sentido al tratarse de un trabajo en el que tanto el transcriptor como el cliente conectan sus pensamientos para llegar a una reflexión. Sin embargo, Violet al haber sido tratada como un arma de guerra, les es un reto titánico el poder plasmar sentimentalismo a la hora de teclear. Por lo mismo, O'Higgins y la familia Evergarden deciden meter a Violet en una escuela para que ella pueda aprender con más precisión el cómo plasmar sentimentalismo en lo que escribe. Es algo que obviamente debieron de haber hecho desde el principio, ya que era obvio que algo así iba a suceder con una persona que es más inexpresiva que el carajo, y que las únicas veces donde parece humana es cuando sucede algo relacionado al comandante. Por ejemplo, en esta misma escena recuperan el broche de color esmeralda gracias a un mercado negro y ella se alegra bastante, es algo que se tuvieron que dar cuenta a sabiendas de su historial. Los episodios no están mal per se, porque se nos muestra claramente el cómo Violet mejora sus habilidades para escribir gracias a lo comprensivo que es la gente de ahí, incentivándola en seguir el labor para buscar la razón de su vida. Un momento bastante interesante que tiene este arco es cuando Violet tiene una conversación con O'Higgins sobre su vida. Y es interesante en la forma en cómo nace la caracterización de Violet, ya que se basa en que, aunque ella haya experimentado emociones en el pasado, no es capaz de entenderlas, y por lo tanto, podrá saber que es petrificante y traumático lo que ha vivido pero es incapaz de percibir el dolor que le causa a su persona, y como simbolismo, O'Higgins utiliza una flama, la cual no arde en el momento, pero lo hará tarde o temprano y se acopla a la situación de la protagonista que algún día percibirá el dolor y se dará cuenta de lo tanto que ha estado ardiendo. Buena ejecución de parte de la dirección. Esto último, aunque suceda en el primer episodio, recién lo menciono porque es importante para entender algo que quisiera explicar del tercero. Este episodio, que es el que cierra el arco introductorio, está muy centrado en el progreso que Violet tiene en el curso de Auto Memory Doll, y durante este se hace amiga de una compañera llamada Luculia. Ella le da ánimos e incluso le acompaña cuando Violet no logra graduarse por no ser capaz de plasmar algún sentimiento en lo que escribe. Pero mientras tratan de alguna manera de lograr lo anterior, Luculia le cuenta que tiene un hermano mayor que es veterano de la guerra, que últimamente ha tenido problemas como el exceso de alcohol, el mal consumo de alimentos, meterse en peleas y salir moderadamente herido de estas, síntomas de depresión y un largo etcétera. Por lo que, durante su poca capacidad de transcribir algo, hace una carta increíblemente corta luego de escuchar atentamente a Luculia. Carta que es entregada por ella misma hacia el hermano, logrando que recapacite sobre la situación y graduándose puesto que la maestra leyó dicha carta entregada por Luculia y concluyendo que es competente para el labor. El mensaje es bastante sencillo de entender. Con muy poco, puedes hacer mucho. No importa lo poco que Violet transcribió, con lo poco que hizo pudo recapacitar al hermano de Luculia, y, para el final del episodio, ambos hermanos suben a la torre para ver un hermoso ocaso que simboliza que el hermano pudo recuperar el rumbo para no volver a perderlo. Para ser el primer trasfondo de algún tercero conceptualmente es bastante bueno por dos motivos. El primero es lo que mencioné anteriormente sobre la construcción de mundo, seguramente alguien más iba a estar en problemas severos por el fin de la guerra. Y el segundo y el más importante, hablamos de un soldado, y la transcriptora es también una veterana de la guerra por lo que, en teoría, debería de haber una conexión directa en ambos personajes. En teoría, porque eso no sucede. No me malinterpreten, la resolución no es mala per se, porque nos deja claro que Violet, aún con toda la inexpresividad que se carga, tiene empatía.
Y la tiene porque eso no es algo si decides dárselo a alguien o no, la empatía es algo que nace de ti inmediatamente, y el episodio hace un trabajo decente para ejecutar eso. El problema es que está muy comprimido. Se siente que Violet solo pudo transcribir lo poco que hizo por haber escuchado a Luculia, pero no que haya reflexionado sobre el tema. Volvamos al segundo punto que mencioné, eso de que ambos personajes deberían de tener alguna conexión directa. Recordemos que Violet es una veterana de guerra, y se puede decir que con eso bastó para entender la situación del hermano de Luculia, pero sigue viéndose como una resolución superficial. La resolución adecuada podría haber sido que Violet no entendiera bien el asunto porque ella perdió sus dos brazos y no se comporta así, para luego comprender más la situación luego de que Luculia le diera a entender que toda persona sufre a su manera y que de ahí nace la empatía de uno, la capacidad de sentir el sufrimiento de alguien más. Y así para que al final, con el plano del ocaso de los dos hermanos en la torre, Violet haya entendido y reflexionado que, en efecto, toda persona sufre a su manera. Ella está sufriendo después de la guerra al no darse cuenta de lo tanto que está ardiendo por dentro. El hermano está sufriendo problemas de posguerra como estrés, desempleo, depresión y tal. Para llegar a una resolución más directa porque ambas personas son veteranas de la guerra, pudo haber sido un final más satisfactorio con más peso emocional. Básicamente, el episodio es decente pero pudo haber sido mucho mejor. Y lamentablemente esta es la estructura que la serie toma a partir de aquí. A Violet le dan un encargo, el cliente se desentiende de ella por su carácter, hablan un poco sobre el tema, reflexionan para despedirse y repetir el proceso. El problema de esto es que es una estructura muy intrusiva, con un timing inestable siendo al principio lento para introducir el tema, pero en la mitad se vuelva acelerado para poder terminar todo el tópico en el mismo episodio con una resolución que se siente irregular e incompleta. Cuando evidentemente la mejor decisión era hacer a la serie un poco más larga, al menos para tratar los temas en dos episodios donde el primero es la introducción del conflicto y el cómo se desarrolla y el segundo el cómo se concluye llegando a la reflexión. Y este problema es algo que le afecta a todos los episodios, incluso a los mejores, pero eso ya lo veremos más adelante. No sería tan malo si ese fuese el único problema en esta estructura, pero no lo es. Recordemos que Violet no tiene acompañante, por lo que no tiene algún personaje que le haga un contraste a su personalidad e ideas. Los personajes de la compañía que aparecieron en el arco introductorio tenían algún potencial de ser el acompañante de la protagonista, como Erika, una chica que no está segura de su trabajo. Pero es la única que cuestiona de Violet directamente sobre lo que quiere hacer en la vida. Además de que esta última le encara una contradicción enfrente de todos, por lo que hubiese sido un dúo algo interesante. Pero al final ella y los demás se redujeron a ser simplemente personajes secundarios que apenas si aparecen, siendo más de apoyo únicamente. Y aquí es donde entramos al tercer problema de esta estructura. Los clientes de Violet fungen con el rol anterior, o sea, ellos son el contraste de Violet, cosa obvia. Pero si mencioné el problema anterior es porque estos clientes no cumplen con dicho rol. Primero, porque el timing jode mucho, y segundo y más importante, la caracterización de estos personajes es simple. En el sentido de que son pocas las veces donde ellos cuestionan de lo que diga o haga Violet, ya que recordemos que la historia no es el cómo Violet interactúa con ellos, es el cómo ellos interactúan con ella, por lo que la resolución de cada tema se vuelve más incompleta al no sentirse un dúo dinámico. Los episodios 4 al 6 son los que más sufren de este problema, y no es que los temas o los personajes sean malos per se, ya que tocan temas como la presión de los padres que su hijo tenga pareja, sobre la diferencia de edad y el impacto social, y el cómo una persona puede perder el sentido del concepto de socializar después de perder a sus figuras paternas y no tener la ayuda que necesita a tiempo. Son temas interesantes pero la serie las aborda de manera superficial. Veamos. El episodio 4 consiste que la cliente de Violet, una compañera suya de la compañía de nombre Iris, está de cumpleaños y su madre le prepara una fiesta. Pero ella también decide invitar a un chico que Iris no quiere ver porque en la infancia la rechazó. Se hace alta cagada en la fiesta y ella con la ayuda de Violet escriben una carta sobre que a veces no deben de intervenir en la decisión sobre lo que hagan sus hijos, en este caso, no haber intervenido en la decisión de Iris de no invitar al chico. Pero el timing es tan acelerado provoca dos inconvenientes, siendo el primero, el omitir detalles, ya que la profundidad que hay en el chico es nula. La serie lo hizo mostrar como un hijo de puta que no le importaba lo que sintiera Iris, ya que ni siquiera eran amigos para ir a su fiesta de la nada.
Cuando bien se pudo profundizar en él con que su intención no era esa y reflexionando en el tema de cómo dejar ir al primer amor o directamente mostrar que en efecto es un hijo de puta y es mejor dejarlo ir, o alguna profundización similar para llegar a la reflexión hubiese sido mejor ya que pese a ser el tema central del episodio nunca se hace hincapié en ello. Yupi. Además de que el episodio dramatiza a la máxima potencia todo el tema, como si este intentara ser más trascendental cuando no da para eso. Y es que la serie y más durante estos episodios se le puede definir como el anime donde todos lloran todo el tiempo por absolutamente todo, pero fracasa no solo por no profundizar en el contexto sino que este mismo no da para eso. Como resultado tenemos una resolución mediocre rayando a lo malo. Pero tampoco es tan malo porque al menos Violet sí reflexiona más sobre el tema al cuestionar directamente a Iris, y hasta llegando a disculparse por algo que evidentemente no es su error. Al menos es creíble que Violet haya progresado algo en detectar los sentimientos de las personas, pero de resto vaya que lo hicieron mal. El episodio 5 sigue casi las mismas líneas, aunque lo hace ligeramente mejor. Consiste que Violet viaja al reino de Drossel donde se encargará de escribir cartas de amor para la princesa Charlotte Everfreya, que servirán para su prometido Damián Baldur. El conflicto inicia que la princesa nota que las letras de las cartas no son de su prometido, así que sospecha que está recibiendo ayuda de una doll, lo cual es estúpido de por sí y una pérdida de tiempo. Luego, cree que las palabras no transmiten sus verdaderos sentimientos, lo cual es más interesante. Violet decide ayudar a la princesa haciendo que el príncipe hiciera una carta a mano y la respuesta por parte de Charlotte debería ser escrita de la misma manera. Y con sus palabras ambos reinos apoyan su relación, una creada a partir de una simple mirada con unas cuantas palabras y lagrimitas. Para terminar con el príncipe reuniéndose con la princesa en el mismo lugar en el que se encontraron por primera y única vez, donde Damián le pide a Charlotte que se case con él. Ahora el problema no es la falta de detalles, pues en todo el episodio se vuelve muy reiterativo el recordatorio que todo empezó por el amor a primera vista. El problema es el cómo el duro de este episodio es vacío. Ambos personajes son pasivos y no hay contraste de ideas o actitudes opuestas, apenas si vemos interacción entre los personajes. Pero lo considero mejor que el episodio anterior porque sabemos más de la relación de ambos privilegiados, por lo que al menos tenemos un contexto claro con más hincapié en el tema principal sobre que la edad no es un impedimento para el amor. Sin embargo, de nueva cuenta el episodio dramatiza demasiado el asunto cuando no es necesario, aunque no tanto como el anterior. Y para terminar este camino de irregularidades, tenemos el episodio 6 que siendo sincero es el mejor de los tres. Consiste que los libros también pueden expresar ideas, dándole gran importancia a la conservación y restauración de los que pasó hace más de 400 años en relación a un cometa. Leon es uno de los que había contratado el servicio de las Auto-Memory Dolls para estudiar con alguien sobre los cometas y poder ver uno tan único que solo lo podrás ver una vez en tu vida. A diferencia de los dos anteriores, aquí el dúo es dinámico por tres razones. La primera es que ambos comparten algo en común, son huérfanos, y por lo tanto hace que Violet pueda conectar más con él directamente. El segundo, es que Leon cree que las Dolls solo son perras que querían un esposo adinerado, pero es una visión que desecha con el transcurso del episodio cada vez que interactúa con Violet. Al grado de enamorarse de ella al final. Además de haber sido la primera persona en contarle su pasado, que consiste que Leon tuvo unos padres aventureros que recolectaban documentos, pero el padre desapareció y a su madre fue en su búsqueda pero jamás regresó. Claro que se vuelven a omitir detalles como la búsqueda de ambos individuos, pero dentro de todo está bien por el hecho que la explicación es concisa y además ayuda a que el personaje conecte más con la protagonista y viceversa por la razón de ser huérfanos. Y la tercera, es que Leon ponía a prueba la velocidad en la que Violet escribía, por lo que podéis ver cuál es la habilidad de ambos personajes en la literatura. El episodio no suena para nada mal, entonces ¿cuál es el problema? Un único detalle. Un único detalle que manda casi todo al carajo. Y es que antes de que Leon pueda invitar a Violet a ver el cometa Y que pasa cada 400 años, pasan 3 días sin interactuar. Suena ridículo condenar al episodio por eso, pero ¿cómo quieres que me crea que formaron un vínculo entre ambos si pasan días sin verse siquiera? Recordemos que Leon tiene nula vida social, entonces ¿por qué no nos mostraron que durante esos 3 días ambos interactuaron en actividades recreativas para que el vínculo sea más creíble y así mostrando que, aunque la compañía de alguien no es una varita mágica para solucionar tus carencias sociales, puede ayudar mucho? Y es más, ¿qué coño hizo Violet durante ese tiempo? Son cosas que suenan ridículas y que parece que estoy viendo algo malo en donde no lo hay. Pero no es así porque esto le afecta al episodio en cómo se crea y en cómo se desarrolla el vínculo de ambos personajes y más considerando que Leon se enamora de Violet.
Pero lo que rescata un poco al episodio para ser el mejor de los 3 peores es cuando Leon empieza a saber sobre el pasado de Violet. Es la primera vez que le cuenta directamente a alguien de lo que ha vivido, y aunque el pasado de ambos obviamente no sea el mismo, sienten lo mismo de perder a las figuras paternas, perdiendo lo que más aman. Pero en este punto Leon se dio cuenta que, en realidad, Violet no amaba a Gilbert como su padre, sino en un sentido diferente, pero es algo que ella no se da cuenta de eso. Y lo menciono porque además de ser un detalle bien intencionado y anticipado, será importante después. El episodio finaliza con ambos despidiéndose, con Leon cuestionándose sobre si algún día la volverá a ver. No es un mal episodio, pero el salto de tiempo de 3 días le quita demasiados méritos con lo que intentó desarrollar. Entonces, ¿todos los episodios son así? Pues no. Dentro de tanta irregularidad, en esta serie hay algo a lo que llamo la Santa Trinidad, que obviamente son los mejores episodios de la serie y los únicos que realmente pueden provocar una gran reflexión al espectador legítimamente. El episodio 7 consiste en la premisa de un autor dramaturgo cuya obra de teatro infantil no tiene final. Y no lo tiene por el fallecimiento de su hija, Olivia, el cual no logra sobrellevar bien y posiblemente ha caído en la depresión. A diferencia de episodios anteriores, el escritor, Oscar Webster, es el primero en cuestionarle más directamente y de manera más frecuente a lo que Violet haga, diga o escriba. Lo mismo pasa al revés, el papel de Violet es mucho más proactivo y parece reflexionar de los problemas del escritor, y todo esto sucede porque ambas personas comparten algo en común: la pérdida de un ser querido. Durante el episodio se va relatando la vida y la muerte de Olivia Webster. Era una niña muy leal y apegada hacia su padre, lo amaba profundamente. Muy feliz y positiva, incluso después de la muerte de su madre, provocada por una enfermedad. Un día, Olivia y su padre vieron una fuente de hojas flotantes en la superficie del agua con aves acuáticas en su alrededor. Curiosa, pregunta si algún día podrá cruzar el lago caminando entre las hojas, y su padre en respuesta, le dice que, con la ayuda del parasol y con el viento en la dirección correcta, podría lograrlo. Olivia le promete que algún día lo logrará. Sin embargo, la enfermedad de su madre resultó ser hereditaria. Esto provocó que sus vasos sanguíneos se coagularan rápidamente. Sabiendo el poco tiempo de vida de su hija, Oscar decidió que pasara sus últimos días en casa y no en el hospital, al saber que era incurable. A pesar de todo, Olivia sonrió por primera vez en mucho tiempo por la decisión de su padre, y, entre tanta angustia, en un ocaso ambos pudieron sentir paz al tener un último momento de suave armonía en su hogar. Esto provocó que Oscar fuera un recluido, razón del por qué su obra ha quedado inconclusa, pero con la ayuda de Violet logra tener algunas ideas. Sin embargo, en donde ambos individuos conectan directamente, es en el momento donde Violet encuentra el viejo parasol de Olivia. A pesar de la reacción inicial del escritor, el cual obviamente es pasiva-agresiva, se da cuenta de algo después de contar la vida de Olivia. Violet, desde cierto punto de vista, es la imagen más cercana de su hija, del si hubiera sobrevivido. Desde la apariencia, hasta en la actividad disciplinaria, al ayudarlo a arreglar la apariencia del hogar por dentro, de la misma manera de como lo hacía su hija. Por lo que, en un momento de inspiración momentánea, él le pide a Violet que cruce el lago para cumplir la promesa que había intercambiado con Olivia en el pasado. La escena está excelentemente dirigida, una muestra perfecta de cómo lo visual puede sincronizarse con lo escrito. Y esto sucede porque aquí podés entender perfectamente el dolor de ambos. Víctimas que se aferran a la vida aún después de perder el sentido de esta. El hubiera no existe, y es algo que Oscar pudo terminar de entender, después de observar cada milisegundo de la imagen de Violet cruzando por el lago, algo que él hubiera visto si su hija no habría muerto. Oscar pudo ver cuál era el cierre perfecto a su obra, y era la idea de que el personaje principal de esta, volviera a la casa de su padre usando su sombrilla mágica cruzando el lago. Finalmente, Oscar acepta la muerte de su hija, y continuará trabajando en crear nuevas obras. El mensaje del episodio vuelve a ser claro: aceptar no es lo mismo que olvidar. Pero algo que me pareció bastante bueno, es el hecho que el episodio no acabe con ambos personajes despidiéndose. En cambio, Violet, al haber replicado la imagen de una hija fallecida que representaba todo para su padre, se da cuenta de algo. Ella está ardiendo. Está ardiendo luego de darse cuenta de todo lo que ha vivido, pero también, de darse cuenta del valor de la vida humana luego de ayudar a cada uno de sus clientes, independientemente de la situación en la que ellos se encontraban. Incluso sin depender de lo tan apresurado que fueron casi todos los episodios que habían transcurrido hasta este punto de la serie.
Los episodios 8 y 9, que son flashbacks de la vida pasada de Violet con Gilbert, están entrelazados con el final del séptimo, por lo que tiene muchísima más sutileza el acontecimiento que, al sentir un ataque de desesperación, Violet intente suicidarse, y cuestionándose, por primera vez en su vida, del que debe hacer, al no tener a la persona que le daba sentido a la misma. Para luego recapacitar de la situación al haber encontrado el más mínimo propósito, el ayudar a la gente que está igual o hasta más perdida que ella. Para finalmente encontrar su propio sentido en la vida para ser libre. Para cumplir la última voluntad de la persona que inicialmente le dio sentido a su vida. El episodio 10 tampoco está exento de reflexiones. Este consiste en que Violeta ayuda a una madre con una enfermedad terminal, que tiene una hija pequeña. Lo interesante es que la estructura cambia ligeramente, porque ahora el rol proactivo no es la madre, persona que directamente está recibiendo la ayuda de Violet, sino que es la hija. Es muy juguetona y apegada a su madre, razón el por qué se cuestiona el poco tiempo que están pasando juntas, el hecho de odiar a los invitados, la hace confundir más sobre qué está haciendo esa persona con apariencia de muñeca. Durante el episodio aprende sobre cómo convivir con aquella mujer, la que ella cree que le está quitando el tiempo a su madre, la que ve únicamente de lejos porque no pueden estar juntas cuando Violet transcribe sus palabras. Violet ha podido comprender la pérdida de un ser querido a lo largo de su viaje. Ayudó a un veterano de la misma guerra a la que ella luchó, alguien deprimido por no haber podido salvar a sus padres. De la misma manera de como ella no pudo salvar a Gilbert. Ayudó a un joven huérfano al inspirarlo en seguir su sueño de investigar cometas, alguien que perdió a sus padres siendo las únicas personas que le daban sentido a su vida, convirtiéndose en alguien perdido y casi solitario, después de no disponer de la ayuda que necesitaba. De la misma manera de como ella era huérfana antes de conocer a Gilbert y quedó huérfana después de separarse de él. Ayudó a un padre desorientado a replicar la imagen de su difunta hija para poder terminar su obra que está dedicada en su memoria, negando su muerte pero aceptándola después. De la misma manera de como Violet niega la muerte de Gilbert para poder aceptarla después, y, desorientada en la desesperación al grado de intentar suicidarse, pero dándose cuenta que, desde ahí tendría su viaje para cumplir su voluntad. Por lo mismo, ahora quien tiene el rol proactivo es la niña, la que, al final, podrá comprender el significado de todo el tiempo que su madre ha invertido con la ayuda de Violet. Después de pasar sus últimos días juntas, la madre fallece. Ahora, es una niña perdida dentro de una mansión vacía. Sin embargo, tendrá presente que su madre siempre la apoyará. Cada cumpleaños suyo recibe una carta de su madre, siendo toda una meta narrativa. La primera, su 8º cumpleaños, explicando las cosas que van a cambiar con su muerte y con las responsabilidades que le caerán a su hija, pero que, entendiendo el sentimiento de pérdida, si le dan ganas de llorar, que llore. La siguiente que es el 10º cumpleaños, relatando que posiblemente, aunque ya haya crecido desde 2 años de su muerte, le sigue gustando leer y bailar, y sobre si ya dejó de recoger bichos. La tercera, el 18º cumpleaños, siendo mayor de edad le pregunta sobre si piensa enamorarse y aunque no pueda darle consejos al respecto, siempre le deseará y confiará que podrá elegir a la persona correcta. Y la última, el 20º cumpleaños, diciendo que, aunque sea adulta está bien llorar de vez en cuando. Y aunque no está ahí para compartir su vida con ella, siempre estará cuidándola carta tras carta. Sí, parece que no es la gran cosa para que la gente alabe este episodio para considerarlo el mejor de la serie. Pero sí hay una razón. Pero para hacerlo más risible, haré una comparación con otro anime triste universalmente aclamado. Your Lie in April. Sí, ya sé que ya puté esta cosa en otro video pero me vale madres, aún hay muchas cosas para reprocharle a esta serie. En Your Lie in April tenemos a Kaori, la protagonista femenina, personaje que tiene una enfermedad terminal. Por lo que, en el final de la serie poco antes de morir, decide escribirle una carta a la persona que ama. Arime y Kousei, el protagonista. Kousei, es una persona que tiene como deseo ser un gran pianista, pero por su pasado se niega a volver a tocar. Él recibe la carta después de su muerte, por lo que el impacto emocional debería ser gigante, ¿no? Pues no, porque la carta es un puto insulto disfrazado de sentimentalismo. Básicamente, le dice que conocerlo fue lo mejor y que lo quiere. Y ya. A ver, al principio esto no parece tan malo, pero lo es. En Violet Evergarden, la madre invierte muchísimo tiempo en relatar cada carta para cada cumpleaños de su hija, estas siendo de mucho apoyo porque hablan del futuro de ella, sobre lo que puede ocurrir y de lo que podría hacer en situaciones difíciles. La madre ya sabía que no le quedaba mucho tiempo, y su hija es una pequeña niña, por lo que no podrá digerir lo suficiente la situación sin su ayuda. Y ahí está el punto.
Las cartas no son un te amo y ya, son transcripciones de las palabras de su madre que la van a ayudar cada año. Que el tiempo que invirtió en hacerlas pudo invertirlo en pasar más tiempo con ella, pero el significado de la decisión es algo que la hija comprende cada año. Comprendiendo que su madre siempre hizo y hará lo mejor para ella, reflexionando en el mensaje del amor incondicional y la responsabilidad de una figura como esta. En cambio, en Youri in April, lo que Kaori escribió pudo fácilmente fungir como sus últimas palabras para Kousei, para que en la carta escriba sobre su futuro como pianista y cómo él cada vez está superando su pasado. Pero no, mejor hagamos que el personaje que le pidió que se suicidaran juntos, que lo golpea en cada puto episodio sin ninguna razón, y que la serie use su enfermedad para blanquear todo lo malo que hizo durante la serie, le escriba un te amo para que la carta sea más emotiva para demostrar que, en efecto, lo ama. Cuando bien pudo decirle eso durante la última vez que estuvieron juntos, y escribirle en la carta sobre su futuro en el mundo del pianismo, porque después de todo la temática de la serie es esa. El cómo superar el pasado en el presente para tener un futuro. Y lo más insultante, es que después de leer la carta, la amiga de la infancia de Kousei, Tsubaki, otra personaje desagradable, lo patea porque sí y le dice que no se va a librar de ella. ¿Pero qué coño me estás contando? ¿A qué vino ese cambio de tono tan insultantemente brusco? El punto de la comparación es ver el cómo el mensaje es transmitido. El episodio de Violet Evergarden es bueno por cómo transmite su mensaje. El final de Youri in April es mierda porque transmite mal su mensaje. Después de todo, lo que más va a importar es la manera de cómo se expresa el mensaje que el mensaje en sí. Es un tema del cual se puede reflexionar, ya que muchos le dan más peso al mensaje en lugar de la manera en cómo este es transmitido. El episodio 11 consiste en que un soldado fue herido de muerte y Violet debe de escribirle una carta a sus padres y a su amada antes de morir. De una vez digo que la construcción de mundo es mediocre como siempre, ya que a pesar de ser una guerra, sus consecuencias hacia el entorno son nulas pareciendo un escenario sin peso narrativo más, pero aquí es peor, porque a diferencia del contexto del pasado donde mínimo tenían el lapso de 120 días para siquiera justificar algún cambio, aquí la guerra está en curso haciendo que haya incoherencia entre lo visto y lo vivido. Pero por la única razón del por qué considero este episodio como un cierre bastante decente para el viaje de Violet, es porque aquí ayuda directamente a un soldado. Claro que no es la primera vez y hasta podría considerarse como un refrito, pero la diferencia es que el hermano de Luculia estaba con vida y había oportunidad de revertir su situación. Aquí, en cambio, Eitan, el soldado malherido no tiene oportunidad de salvarse, por lo que es una situación crítica y Violet tiene toda la presión de escribir lo más rápido posible. Pero es un cierre decente por lo siguiente. Recordemos que cuando Violet se dio cuenta de lo tanto que estaba ardiendo, entre tantas de sus cuestiones, una de ellas es sobre si se merecía una oportunidad para reconstruir su vida, a pesar de haberle quitado la existencia a otras personas que quién sabe si tenían una familia o planes a futuro. Aquí, en plena guerra, hace algo que ella no creyó hacer en su vida. Salvar a alguien. Luego de convencer a un piloto en llegar a su objetivo, ella ve como muchos soldados son heridos, y al percatarse de uno estando en riesgo, no piensa ni dos veces para lanzarse y hacer lo contrario a lo que inicialmente creía que era. Pasó de pensar que era una máquina de matar, a no sentir absolutamente nada, a sentirlo, de considerarse humana, para terminar salvándole la vida a alguien más. A pesar de ello, el soldado sin siquiera terminar la carta para su amada, muere. Violet entrega las dos cartas a sus seres queridos que, aún rompiendo en llanto, le agradecen por cumplir su última voluntad. A diferencia de episodios anteriores, Violet se despide de manera silenciosa, porque vio morir a un soldado que anteriormente le salvó la vida en un acontecimiento que a ella le marcará de por vida. Claro que este episodio posee problemas como la mencionada construcción de mundo, o el timing, algo a lo cual le afecta a todos incluso a los mejores, pero estos últimos tres aún teniendo eso en contra pudieron tener una mejor distribución de tiempo de las situaciones, y por eso merecen sus reconocimientos. Y entramos al último arco, por así decirlo. ¿En qué consiste? En un acuerdo de paz de dos naciones. Dejen que les doy el contexto. Siegfried von Gainville es citado por las Fuerzas Armadas para que dé su apoyo en llevar el acuerdo de paz. Siegfried es el hermano mayor de Gilbert, así que importancia tiene. Por lo que él, en compañía de otras personas, deciden viajar por tren para presenciar el evento y deberán de llegar sanos y salvos, ya que de lo contrario dicho trato no se llevaría a cabo. Mientras tanto, una pequeña facción enemiga quiere continuar la guerra de la que presuntamente había terminado. Porque según ellos, la unión del pueblo de Violet les quitó todo.
que sus personas murieron como don nadies derramando su sangre en vano. Por lo que, en venganza para que el acuerdo de paz no llegue a su cometido, deciden sabotear el proyecto poniendo bombas en las vías del tren en la misma ruta que están viajando Siegfried y compañía, para impedir que se firme tal trato. Y aquí tenemos el gran problema que derrumba narrativamente todo lo acontecido. Si estuve mame y mame con que la construcción de mundo de la serie es mediocre era por esto. Se siente muy antinatural este giro de trama, no porque no tenga sentido per se, sino porque el ambiente no favorecía el hecho que la guerra seguía en curso al grado de que las fuerzas armadas decidieran hacer un acuerdo de paz. Qué sé yo, durante el arco introductorio pudieron poner anuncios o tandas publicitarias sobre el acontecimiento dando a entender que la guerra no había acabado aún, ya que a juzgar de la época que presuntamente transcurre en la serie, eso era lo que se solía hacer en tiempos de guerra, y de esa manera, daba la inmersión de que en cualquier momento podría salir un escenario como este, el del acuerdo de paz. Pero lo peor es el cómo la serie trata a la facción que quiere sabotear al proyecto. Son soldados que, por sus diálogos, dan a entender que hay gato encerrado y que sus personas murieron en vano. Pero la serie los trata como maníacos que son malosos porque sí, porque la exposición que hay de ellos es tan pobre. Como dije al principio, el contexto que hay sobre la guerra es casi inexistente, y el no explorarlo fue un grave error por esto. Además de que, en el final de la serie nos dan a entender que las personas estaban conscientes de que la guerra seguía en curso, lo cual hace que haya más incoherencia en el mundo que la serie quería crear. Hasta pienso que reescribieron esta parte por lo mismo. No hay paranoia, no hay anuncios, no hay actitudes en relación a esta, básicamente uno de los temas más centrales no tiene presencia y evidentemente es un graso error. Con todo lo anterior podría decirse que es suficiente para considerarlo un muy mal final y la serie se iría a la mierda. Pero no puedo decir eso. Por supuesto, es un final increíblemente apresurado mires por donde lo mires, y eso de que la guerra seguía en curso, que las personas estaban conscientes de eso, y que una pequeña facción enemiga quería sabotear el acuerdo de paz es indefendible. Pero no es un mal final, es mediocre. ¿Pero qué es lo que lo salva de ser malo? Violet. Durante la serie pudimos ver su caracterización y el cómo evolucionó gracias al viaje que emprendió. Un viaje de reflexión el cual ha podido entender y sentir muchas de las emociones que ella no percibía en el pasado. Ahora, nuevamente, está en un ambiente agridulce por el tema de la guerra. Pero está mucho más agridulce por el hecho de que el hermano mayor de Gilbert está presente. Y él la sigue considerando un arma de guerra. La culpable de que su hermano haya muerto. Una herramienta que solo quiere órdenes de alguien más para llenar su patética existencia. Violet, sin embargo, intenta demostrar lo contrario, que ya no es una máquina de matar, que ya no necesita órdenes de alguien más. Cuando ella pelea con la facción enemiga, ella trata a toda costa de ya no matar a nadie. Pero a pesar de sus habilidades en combate, la facción enemiga logra superarla porque si bien estos venían perdiendo al no estar a la altura de la técnica de combate de Violet, esta al procurar que nadie saliera herido de muerte termina desconcentrándose y está perdiendo uno de sus brazos. Pero se libra con la ayuda del mayor Siegfried, simbolizando su respeto a ella porque demostró ya no ser lo que él creía que era. Claro que los soldados se escapan, o se mueren, bueno no importa eso porque a la misma serie parece no importarle. Pero sigue habiendo un problema, las bombas. Violet no piensa ni dos veces y se lanza para sacar un acompañante de Siegfried, Benedict, uno de los compañeros de Violet en el arco introductorio, le ayuda a sacar la otra bomba fácilmente. Pero a Violet se le dificulta por la pérdida de uno de sus brazos. Pero aún sintiendo todo el dolor del mundo, logra sacar la otra bomba a cambio de perder su otro brazo. Y finalmente el acuerdo de paz cumple su propósito, todos felices, la facción enemiga que quiso sabotearlo desapareció de la faz de la tierra, y fin, todos felices. Bueno no, estoy bromeando un poco. Cuando todos están felices, Violet tiene una petición de un cliente de apellido Bougainvillea, sale rápidamente de la habitación pensando que se trata de Gilbert por alguna razón, pero resulta ser su hermano mayor, Siegfried. En realidad, él quiere presentarle a alguien, quien es nadie ni más ni menos que la madre de Gilbert. Básicamente la conversación trata de que, en efecto, la guerra ya terminó, pero eso no hará que su hijo regrese con vida. Habla un poco sobre su relación que tuvo él con su familia, y aceptando su muerte, pero también quitándole un peso de encima de Violet, al decirle que no tiene la culpa de la muerte de su hijo, y que él siempre estará viviendo en su corazón, porque lo ama, y Violet opta por hacer lo mismo, curando su dolor y sanando su alma al aceptar finalmente la muerte de Gilbert, la cual negaba desde el momento en el que se dio cuenta de lo tanto que estaba ardiendo.
Se despide de la familia, y el capitán Dickfried le da una orden de vivir por Gilbert, pero ella lo rechaza diciéndole que no necesita órdenes de alguien más, sorprendiendo al capitán, y mostrándose respeto mutuamente. Y para terminar, la mejor forma para cerrar el viaje de Violet, es haciéndose una carta a sí misma expresando lo que siente. Dándose cuenta de todas las emociones y sentimientos que ella no entendía. Aceptando finalmente la muerte de Gilbert, pero que si algún día lo volviera a ver, lo primero que le diría es que lo comprendió. Comprendió el te amo de esa última vez que ambos estuvieron juntos. Tanto camino por recorrer para descubrir la razón de su viaje, percibir lo que no se dio cuenta cuando el mayor le expresó sus últimas palabras. Ella no estaba enamorada de las órdenes de Gilbert. Ella estaba enamorada de él. El final de un viaje de descubrimiento, aprendizaje, de pérdida, negación y aceptación. Cerrando así, la evolución y humanización de Violet Evergarden decentemente. Las últimas escenas de la serie son sobre otro encargo. La atmósfera del sitio es igual al ambiente de una de las portadas. El cliente abre la puerta para dar paso a la renovada protagonista. Terminando así el viaje de reflexión de una doll, de nombre, Violet Evergarden. Pero antes de concluir esto quisiera revisar el apartado técnico. Como dije al principio, KyoAni suele tener altos valores de producción, y Violet Evergarden no es la excepción, siendo uno de sus mejores trabajos. Primeramente quisiera mencionar el uso de los planos y ángulos de cámara, el cual es excelente ya que evoca adecuadamente el sentimiento que se quiere para las escenas. Un ejemplo de lo anterior es la escena del lago, utilizando mayoritariamente el plano general para ejemplificar el final ideal de la obra de Oscar, el escenario donde la protagonista regresa al hogar de su padre usando su parasol mágico. Para combinarlo con el primerísimo primer plano para evocar la mirada impactada de Oscar al momento de que Violet está a punto de dar un paso en el lago, para terminarlo con un plano americano al momento de pisarlo con una exaltación de la naturaleza, evocando el sentimiento de la escena de ver la imagen de su hija fallecida en Violet. Además de poseer un buen uso general del primerísimo primer plano, como ejemplo tenemos cada escena donde Violet muestra una emoción, como la tristeza, el enojo, o la alegría. Un ejemplo más concreto de lo anterior es la escena donde Violet rechaza la orden del hermano de Gilbert, mostrando determinación y respeto, con la mirada del capitán asombrado por lo que acaba de escuchar. Otro ejemplo sería la escena de la torre del tercer episodio, donde se usa un plano entero únicamente para mostrar el cómo Luculia ayuda a su hermano para subir, reflejando que pudo lograr ayudarlo, y usando tanto un plano medio para mostrar a ambos en la cima como un primerísimo primer plano para evidenciar en la mirada del hermano que pudo retomar el rumbo. Y hay muchas más escenas cuyo ángulo refleja bien el sentimiento que se quiere evocar, pero también hay un detalle que ayuda a lo anterior, y es el uso de las luces y de los colores. Cuando Violet tiene la conversación con Erika donde esta última le cuestiona sobre lo que quiere hacer con su vida, el ambiente usa un entorno nublado con lluvia para reflejar el sentimiento de pérdida y soledad. Pero cuando Violet le contesta que tiene un objetivo y que, aún pareciendo que ella no está preparada para el trabajo de Auto-Memory Doll, ella se esforzará para ser alguien mejor en el futuro, rápidamente el ambiente nublado se cambia a uno cálido, donde el sol aparece, donde el color amarillo reluce en el rostro de los personajes reflejando la esperanza de que todo va a mejorar. También tenemos objetos que de por sí solo brillan por el color o por un juego de luces en específico, y el mejor ejemplo es el broche color verde esmeralda. La escena de la feria usa el primer plano y el primerísimo primer plano para darle total atención a la luz colorida que emite el broche, con Violet hipnotizada al recordarle el color que tiene los ojos del comandante. Un verde esmeralda danza delante de nuestros ojos marcando el inicio de la obra, presentando rápidamente su importancia dentro de esta. Otro ejemplo es la flor viola adorata. La razón del nombre de la protagonista se debe a que, en el momento en que Gilbert le iba a dar uno, él se fija en una flor viola adorata que estaba justo detrás de la niña. Y él al verla decide darle el nombre de Violet a la protagonista, un grado que te lleva al detalle para explicar ciertas cosas mediante los visuales y el silencio sin que los personajes hablen. Otro ejemplo es cuando Violet se entera y se da cuenta de la muerte del comandante, donde Violet ocupa la mitad de la imagen y con la otra se ocupa un blanco temeroso evocando el sentimiento dado. Un ambiente de shock donde la protagonista está en blanco sin poder pensar en la más mínima cosa.
Y así hay muchas escenas donde las luces y el color juegan un papel importante, como la flama que simboliza que tarde o temprano Violet se dará cuenta de lo tanto que ha estado ardiendo y entre otros ejemplos. Las sombras siguen con la misma línea de calidad, como sucede en el sexto episodio donde unos güeyes están buleando a Violet diciéndole que debería alejarse de Leon, donde este último está en la mitad de la luz y de la oscuridad reflejando la situación social del personaje, que aunque pueda estar presente en actividades él no suele socializar, por ende la luz se parte a la mitad para darlo a entender. Hablando de la música, no está mal, y llega a destacar por estar bien empleada en distintas situaciones, pero su composición instrumental es poco variada, sobresaliendo bastante temas con tonalidades melancólicas siendo pocos los que recurren a otra tonalidad, y mayoritariamente son usadas solo para dar el ambiente de turno, el cual es poco frecuente. Además que los temas vocales aunque no son malos tampoco son memorables, y el opening podrá tener toda la letra triste que quieras pero el ritmo es una putada haciéndolo pesado. A pesar de ello la serie tiene un buen uso de los silencios, al menos para no abusar de los temas con tonalidades tristes para recurrir a la lágrima fácil. Como sucede en la escena del lago donde lo único que se llega a escuchar es el sonido del agua, para reflejar la situación de la hija regresando al hogar de su padre. Asimismo teniendo un buen uso de los planos sonoros para detectar la distancia de cada uno de los personajes, lo cual es excelente en el contexto de la escena. Tampoco hay que olvidar la actuación de voz, algo muy importante en la animación sin importar cuál sea. Y esta misma tiene una alta calidad, lo cual no es de sorprender de un estudio cuyo reparto de voz suele ser excelente dándole cierta personalidad a sus papeles en cada anime, y aquí no es la excepción. Violet destaca más que nada porque al principio su tonalidad de voz apenas si se le nota, pero con el pasar de la serie se escucha de manera más expresiva notando su evolución. De ejemplo está la escena donde ella se quiebra al recordar al comandante, donde la interpretación de voz le da aquel sentimiento de desesperación al no saber qué hacer sin su presencia. Los demás personajes de la compañía no están mal porque al menos evocan bien la poca personalidad de cada uno, pero tampoco son algo memorable por el poco tiempo de pantalla que suelen tener. Caso contrario serían algunos clientes que Violet ayuda como la niña Annie, cuya interpretación también emite desesperación y angustia por la enfermedad de su madre. Y esta última le pasa casi lo mismo que con Violet, donde al principio se escucha más sana pero con el pasar del episodio su voz suena más ronca por el estado avanzado de la enfermedad. Sin embargo nada es perfecto para mamársela y en este caso hay ciertos inconvenientes. Empezando el poco detalle que hay sobre el mundo. Porque realmente salvo la construcción que hay en el pueblo de Violet y quizá el campo del último episodio no hay ningún escenario memorable por su nivel de decoración o detalle. El diseño de personajes aunque no es malo tampoco es algo memorable, siendo la única que puede resaltar la misma Violet al tener una fisonomía altamente parecida a la de una muñeca, lo cual es un buen detalle. Sin embargo otra cosa sería la consistencia del dibujo, sobre todo al momento en que la serie use por ejemplo planos contrapicados, pero hay casos donde los planos son cerca y no se ven bien estéticamente haciendo que los personajes tengan modificaciones extrañas que contrastan bien feo. Sin embargo y aún con todas las cagadas anteriores, no desmerita para nada el trabajo audiovisual que posee este anime, lo cual no es de sorprender viniendo de un estudio como lo es KyoAni, con otros trabajos que suelen destacar bastante en este apartado. Así que es hora de terminar con esto. Violet Evergarden es otro anime al que se le puede definir de la siguiente manera: el que mucho abarca poco aprieta. Y es algo que igualmente se le puede considerar a muchos animes que tienen potencial pero no lo saben aprovechar y Violet Evergarden entra perfectamente aquí. Un anime que tiene problemas a la hora de construir su mundo al emplear un conflicto bélico cuyos efectos son nulos, sumado a un timing inestable haciendo que algunas cosas vayan más rápido de lo que debería o por el contrario, vayan más lento de lo que debería. Como resultado tenemos historias e interacciones con potencial pero que se tambalean entre lo decente, mediocre y malo, sin tener algún tipo de balanza general favorable. Además de que varios episodios sobre todo con los de la mitad de la serie suelen dramatizar hasta la máxima potencia los temas, a pesar de que no dan para eso, intentar ser algo más trascendental con los personajes llorando todo el tiempo por absolutamente todo llegando hasta abusar de eso. Claro, si lo ponemos en una comparación con el anime pseudo triste promedio, lo que hace Violet Evergarden es toda una nimiedad, quiero decir en Charlotte hasta llegaron a satanizar a una niña, en 2 ocasiones y contando, no lo puedo creer. Pero eso no significa que no sea un problema para Violet Evergarden porque lo es, porque una cosa no quita la otra.
Sin embargo, aún teniendo todo ese cagadero, la serie presenta a una protagonista que sí, es tan poderosa al punto que ningún soldado puede hacerle frente, pero ese es el punto del personaje, alguien que es tan poderosa al punto que no parece presentar algún tipo de humanidad. Violet es un personaje decente que sí evoluciona, y su pasado justifica el gran aprecio que ella le tiene a Gilbert. Con una interacción de personaje que sí puede llegar a ser conmovedora en casos puntuales, pero lo cierto es, que Violet no es un mal personaje. La obra por lo menos ejecuta decentemente su apartado más importante. Con una dirección competente que apuesta a los pequeños detalles para explicar ciertas cosas. Pero la razón del por qué admiro tanto a este anime es, además del valor sentimental, es porque considero que no llega a un nivel tan descarado a diferencia de otros animes de su misma pseudo-demografía. Que tienen el drama pedorro por los cielos. Claro que Violet Evergarden no es lo único que no es mierda dentro de esta, pues algunos films que tienen un toque triste tampoco están mal, pero animes como tal sigo pensando que esta obra es su mayor exponente. Violet Evergarden no es la obra maestra que la gente cree que es, pero tampoco es la obra dañina manipuladora que otra gente cree que es. Violet Evergarden es una obra mediocre, pero muy inspiracional. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos luego, querida gente.